El FMI quiere colarse en México de nuevo. Y es que tras el fracaso del FMI en Ecuador, ya empezó a tender puentes con algunos funcionarios del gobierno de López Obrador, que vamos a decirle que son unos traidores o parecen traidores, y ya empezaron aquí a operar cambios neoliberales. El neoliberalismo regresa otra vez al gobierno de la 4T. Y bueno, creo que Obrador ya se dio cuenta, quiere mantener lejos al FMI, pero el problema es que gente cercana suya sí quiere adoptar estas medidas en contra del pueblo. Y ojo, no sé que vayan a acabar ganando de nuevo los neoliberales y México termine como un polvorín, como precisamente terminaron las cosas en Ecuador. Pero antes de arrancar, te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Me Canso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial del Chapucero, en la descripción del video y aquí abajo te dejo el enlace. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Chapucero Televisión. Pues en Ecuador las cosas parece que terminaron un poco mejor de los que estaban la semana pasada ante el hecho de que se llegó a un acuerdo entre Lenín Moreno y los indígenas de aquel país para echar para atrás una serie de medidas económicas contra el pueblo que sin embargo fueron impuestas por el FMI. Y es que el pasado febrero Lenín Moreno fue a visitar al FMI, fue a Suiza y visitó a Christine Lagarde. Aquí están las fotos. ¿Qué dijo Lenín Moreno en aquella ocasión? Me reuní con Christine Lagarde, gerente del FMI, con quien intercambiamos opiniones sobre la perspectiva económica mundial y de Ecuador. Además, destacó el modelo económico que está tomando el país para generar más empleos, bla, bla, bla. Y ahí aparece Lenín Moreno con Christine Lagarde. Y ahí acordaron algo. ¿Pactaron qué? Que el FMI le entregara como $5,000 millones a cambio de una serie de medidas muy duras contra el pueblo ecuatoriano. Y fueron muy duras. Por ejemplo, vamos a ver lo principal que acordó el gobierno ecuatoriano con el FMI, claro, sin tomar la opinión en cuenta del pueblo. Señaló eliminar subsidios para combustibles por $1,300,000. Y esto generó que de entrada el diésel subiera 123% de un día para otro y la gasolina 30%. Y todo esto generó que se ajustaran las tarifas del transporte en un 40%. Precisamente esto, que bueno, en México se llama gasolinazo, en Ecuador se llama paquetazo, fue lo que generó la enorme molestia. También el aumento de los combustibles. Y otras cosas también, por ejemplo, otras que también fueron muy duramente criticadas, hubieron reformas laborales para la contratación por horas o sin tiempo mínimo de duración, o sea que ya no hay jornada laboral, sino solo hay trabajo por hora. Un nuevo mecanismo de jubilaciones, reducción de las vacaciones de empleados. Incluso se señaló que los empleados públicos iban a aportar al gobierno un día de salario mensual. ¿Por qué? No más porque sí. Vaya, hasta se bajaron los sueldos. Los servidores públicos que renueven sus contratos recibirán 20% menos de salario. O sea, una serie de medidas en contra del pueblo que generó que allá en Ecuador estallara el caos. Tremendo, terrible. Y manifestaciones multitudinarias lideradas en particular por grupos originarios indígenas de aquel país. Al final no aguantó la presión de Lenín Moreno y cedió. Y echó para atrás el llamado paquetazo. Viendo que también obviamente siempre los del FMI tienen un plan A, B, C, D, E, F, G, H. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con México? Me dirán. Bueno, sucede que ante el fracaso en Ecuador, el FMI empezó también a poner a México como centro de sus nuevas ofensivas. Y hace unos días, precisamente en medio de la crisis ecuatoriana, el FMI, miren lo que recomendó. Le recomendó el FMI a México cobrar IVA en alimentos. Y además también a cobrar más de predial y más de tenencia. O sea, que cobran impuestos. Es lo que empezó a decir el FMI con respecto a México. México debe aumentar sus ingresos fiscales no petroleros mientras consigue que el sistema tributario sea más progresivo. Para lograr esto, digo, el FMI debería considerar varias medidas, entre ellas la aplicación de un IVA al de 16% en alimentos.
Para compensar el impacto, dice, tendría esta medida en la población de escasos recursos. Recomendaron aplicar medidas focalizadas, o sea, un poco como Ecuador, ¿no? Supuestamente tener claro que hay gente más pobre y eso darles una especie de transferencias que nunca funcionan. Lo cierto es que es esto, quiere el FMI que haya IVA el 16%. No solo eso, también señala, por ejemplo, reconsiderar, claro, el plan de negocios de Pemex, aumentar la rentabilidad de la petrolera y otorgarle herramientas para que pueda fortalecer su viabilidad presupuestaria. En otras palabras, señala el FMI de que regrese la reforma energética, que se sigan subastando campos. Igual también explican el FMI que debería aumentar el predial y la tenencia. O sea, cobrar más y más impuestos. Si se dan cuenta, más IVA en alimentos y medicinas, más predial, más tenencia y reducir, claro, la carga fiscal a los ultra ricos. Estos son las medidas y las recetas del FMI, que son las que aplicaron precisamente en Ecuador y que han aplicado en México y que han aplicado en otras partes del mundo. Entre ello, desde ese tiempo, lo cierto es que el presidente ha estado en pleito con el FMI. No tiene calidad moral, dijo el pasado julio, señaló López Obrador, que incluso le pedía el presidente mexicano una disculpa del FMI, no solo al pueblo mexicano, sino a los pueblos del mundo, porque sus recetas neoliberales únicamente han generado caos, pobreza y miseria en estos países. Pero bueno, ok, el problema de esto es que el FMI se filtra como la humedad. Y ya se ha empezado a infiltrar en México. Ojo con el dato. Debemos recordar que ya no es Christine Lagarde, ahora es la búlgara Kristalina Georgieva, que es la nueva directora gerente del FMI. Ya salió porque Christine Lagarde se fue como directora del Banco Central Europeo. Bueno, ella, vean, hace unos días se reunió con el titular de la Secretaría de Hacienda aquí en México. Una reunión que no trascendió mucho en medios, pero que es clave y fundamental. Llegó Kristalina Georgieva y con el FMI y donde se integraron también ministros de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Recordando que, bueno, finalmente son la cuestión de migración. Entonces, ahí en Palacio Nacional, donde también despacha Arturo Herrera, se entrevistó Kristalina Georgieva. Y bueno, aquí está una foto, finalmente donde vemos, ahí está Arturo Herrera en medio, muy contento. Al lado también está, por cierto, Olga Sánchez Cordero y Kristalina Georgieva, que es la de saco rosita. Había también funcionarios del Banco de México y también obviamente funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Entonces llega el FMI a México y ¿qué creen? De repente, de un día para otro, empezamos a escuchar cosas preocupantes. Cosas que son las recetas del FMI. ¿Y de parte de quién? Pues no de la derecha, no de Calderón, no de Fox, no de Peña, no, tampoco de Agustín Cárcez, que por cierto fue gerente del FMI, no, lo empezamos a escuchar de la boca del propio secretario de Hacienda. Días después, anuncia o quiere Arturo Herrera una reforma fiscal, porque es una reforma fiscal, y a las pensiones, y propone aumentar la edad de jubilación en México. Una medida sumamente neoliberal. Lo curioso es que es la justificación que empieza a decir, es que aumentando la edad de jubilación, dice Arturo Herrera, van a disfrutar más los ancianos su retiro. Yo no entiendo cómo llegan a esta conclusión. ¿Cómo decir que los ancianos, si trabajan más, no se pueden jubilar a tiempo, al final van a disfrutar más su retiro? No lo entiendo. Pero bueno, empieza a decirlo esto. Y lo peor es que no solo lo dice uno, sino empieza a ser un concierto. Porque un vicegobernador o subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que también fue propuesto por la 4T, señala lo mismo. Es inevitable elevar la edad de retiro en México, consideró Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, que por cierto fue subsecretario de Hacienda con Arturo Herrera o cuando era Carlos Ursúa. Entonces, a ver. Algo extraño empezó a pasar en México, ¿no? De entrada, Obrador corre al FMI. No queremos saber nada de ellos. Ok. Pero el FMI va a Ecuador, le salen mal las cosas. Y después mira a México y se ven infiltrando. Y entonces empezamos a escuchar a los propios funcionarios del gobierno de la 4T apoyar medidas neoliberales. Porque aumentar la edad de retiro, es una medida
ultra neoliberal. Digo, para que lo tengan claro. Y no solo eso, también lo dice el Banco de México. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que después Arturo Herrera vaya a proponer poner IVA en alimentos y medicinas? ¿Aumentar el predial? ¿Aumentar la tenencia? O sea, el FMI ya integró, por así decirlo, a sus filas a los actuales funcionarios económicos de López Obrador y de la 4T. Eso sería sumamente grave, pero así operan. Así operaron en Ecuador, y así han operado en México, y así han operado en todo el mundo. Yo no lo descartaría, porque vemos que esto es una tendencia. Lo bueno es que tenemos un Obrador que está férreamente convencido que no, incluso esto le da de retiro, él dijo, ni más. Pero aún así, se pregunta ¿hasta dónde llegan los tentáculos del FMI en el gobierno de López Obrador? Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.